Muy bien, ¿cómo están? En esta ocasión estamos de nuevo con otro estudio acerca del Evangelio de Juan y estaremos analizando la parte de la esencial o lo esencial que es acerca de creer. Y para esta ocasión, para nuestro estudio, estaremos tomando como base el texto de Juan capítulo 20, versículo 29, que dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron. Contador, ¿cómo están esta tarde? Gracias por la invitación. Muy bien, gracias por acompañarnos. Es un placer que nos acompañen y esperemos gozarnos juntos en el estudio de la palabra de Dios. Qué bueno. Y en esta ocasión estaremos abordando el tema o el tópico sobre creer. ¿Qué importante es creer en el concepto de la salvación, contador? ¿Cómo cree que se relaciona la parte de yo creo y yo soy salvo? O yo estoy en el proceso de salvarme. Alguna vez un gerente bancario con el que tuve contacto en el trabajo me empezó a preguntar quiénes son los adventistas, qué hacen. Él estaba recién llegando al banco. Y empezamos a conversar ahí en su oficina en el banco. Y él me dijo: es que yo no sé en qué creo, o no sé qué creer. Y yo le hablé de creer en Dios, de creer en Jesús para obtener salvación. Y su respuesta me dijo: ¿y de qué tengo que ser salvo? Es decir, necesito estar consciente de mi situación pecaminosa, mortal, para tener conciencia de la necesidad de ser salvo. Nos enseñaron en la escuela que el ciclo natural biológico es nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero eso no es el ciclo natural. Dios no nos creó para morir. La muerte es un intruso que no estaba en el plan de Dios para el hombre. Por eso la forma de alcanzar la vida eterna que Jesús nos da es por gracia, es creyendo en Él. Si yo no creo en Él, pues voy a cumplir el ciclo que nos enseñan en la clase de biología de nacer, crecer, reproducirse y morir. Creer es la llave que Dios nos da para restaurar en nosotros lo que Él quiso desde el principio, que es la vida eterna y la comunión con Él. Ahora, con relación a esto, porque realmente creer va más allá de decir, es que yo pertenezco a una denominación, yo tengo, entre comillas, una identidad, porque vemos que una identidad se construye en lo que tú crees y en lo que tú haces de forma sincera y franca. Porque si, por ejemplo, yo digo, no, pues yo creo que le voy a, o yo creo que juego muy bien, pero realmente no juego bien, entonces mi identidad no es que soy un jugador. Mi identidad es que yo creo que juego bien, pero no es mi realidad. Entonces, lo que realmente yo creo está añadido a mi identidad, en la parte de quién soy yo y en qué creo. Porque dependiendo de lo que tú creas, así va a ser tu identidad. Entonces, esta parte de creer es muy importante para la identidad del ser humano, porque te da un antes, te da un de dónde vienes, tu origen, te presenta un quién eres ahora, porque así como tú tienes un origen, quién eres ahora repercute en lo que tú serás serás en un futuro. Entonces, pongo un ejemplo. Si yo nací en una familia de abogados, yo tengo un antecedente de abogacía. Mi abuelo, mi tío, mi tatarabuelo fueron abuelos. Tengo ya un contexto. Sé el campo, me relaciono con familias que son abogadas. ¿Quién soy ahora? Bueno, soy de la descendencia de una generación de abogados. ¿Quién seré? Posiblemente un abogado. O sea, mi pasado, mi origen define mi futuro. Lo que yo crea que fui, eso definirá mi futuro. Por ende, creo que es importante la parte de en quién creo yo y relacionarlo con quién quiero ser, quién soy y quién voy a ser. Uh-huh. Y esto va a la parte de Abraham, porque los judíos tenían muy presentes de que ellos venían de Abraham. Ellos eran hijos de Abraham. Exactamente. Y aquí, abriendo un poco el contexto,
Y en una ocasión en una clase de arqueología estamos analizando la historia de Abraham cuando fue a ofrecer a Isaac en sacrificio, fue a subir el monte. Y yo encontré ahí, yo deduje la parte del evangelio ahí. Porque vemos que está Abraham y lo podemos relacionar con el padre. Vemos que está el hijo. El hijo, que está Isaac, y vemos que está el carnero que aparece. Dios le dice a Abraham, tienes que sacrificar a tu hijo. Esa fue la orden de Dios para Abraham. Pero antes de sacrificar a su hijo, aparece el carnero y el carnero toma el lugar de Isaac. Entonces yo podría presentarlo aquí de que Isaac somos la humanidad y el carnero es Jesús, que viene Jesús a tomar el lugar de la humanidad. Y desde ese punto ya se comienza a presentar un desenlace donde ya más adelante en el siglo I, ya aproximadamente 15 siglos o un poco más de tiempo, casi 20 siglos, los judíos decían, nosotros tenemos prioridad en la salvación porque somos hijos de Abraham. Y citaban mucho a Abraham, Y aquí realmente el autor nos lleva a reflexionar quién fue Abraham, cómo es que repercute eso en los judíos, pero viene a presentar a Jesús y a decir, este es antes, porque Jesús dice, yo soy antes de Abraham y yo seré mucho tiempo después de Abraham. Y eso no lo entendieron y no les cayó bien. Exactamente. Cómo el hijo del carpintero, Nazareno Galileo, se piensa que es mayor que Abraham. Aquí entra en juego en qué creo. Comentabas hace un momento lo que sucede con los oficios. Es común que los oficios o las profesiones se hereden de abuelos, padres, hijos, no porque vayan en la genética, sino porque el niño ve desde pequeño en su abuelo, en su papá, a trabajar ese oficio. No es que le impongan algo, aunque puede darse el caso de que se lo impongan, pero la mayoría de las veces es porque es lo que el niño conoció, porque es lo que el niño aprendió y vivió. ¿Cuántos niños dicen, yo quiero ser como mi papá? ¿Cuántas niñas dicen, yo quiero ser como mi mamá? El evangelio así se transmite. La fe no es que se hereda, es que se enseña, se modela, se da testimonio de lo que soy y lo que el evangelio ha hecho por mí. Da testimonio a los que me rodean, mis hijos entre ellos, de las virtudes o las bondades de creer. Sí, y tomando un poco esa analogía de los oficios, ahorita recordé algo. Usted como contador sabe muy bien esa parte. Ahora no sé si se sigue esta modalidad, pero antes, incluso mi papá gozó de esa modalidad de que antes en algunos sectores del gobierno las plazas se le daban. Por ejemplo, en la parte del sector salud, mi padre trabajó en el área de paludismo y su plaza que él obtuvo o que él consiguió se heredó. O sea, él la heredó de un pariente de él y él tenía la oportunidad de dársela a uno de mis hermanos, a mí o a uno de mis hermanos. Entonces, aquí podemos ver esta connotación con los oficios. Vemos que los judíos creían que la salvación se heredaba, porque decían, es que yo soy hijo de Abraham. Por el hecho de ser hijo de Abraham ya soy salvo. Exactamente. E inclusive Jesús les da una lección ahí y ahí aparece los grandes 7 yo soy, entre ellos el que aparece en Juan 8:58, y donde dice Jesús, yo soy antes de Abraham y yo soy ahora. Y voy a ser después. Y voy a ser después. Y incluso los judíos como que se burlan y dicen, pero ¿cómo es que tú eres antes de Abraham si no tienes ni 50 años? Si eres el hijo del carpintero. Exactamente. Sí. Entonces vemos aquí que Jesús trata de quitar la idea de que la salvación se hereda y ahí pone de primer plano de que la salvación no se hereda por sangre, e incluso lo dice en el versículo 12 de Juan 1, dice, no son hijos de Dios aquellos que son engendrados de sangre, sino los que creen en Él.
Y aquí encontramos esta parte porque la parte de Abraham tiene importancia. Porque se quita, o Jesús trata de quitar la idea de que si eres descendiente de Abraham, eres salvo, y si no, pues ya ni modo, tienes que ver por dónde le haces. Y Jesús dice, no, los que realmente son salvos son aquellos que creen en mí, creen en lo que yo digo y en lo que yo hago. Es que no es solamente sangre, nunca ha sido así. Volvemos a la historia, Abraham tiene dos hijos, Isaac e Ismael. Pero cuando Dios lo llama a ofrecer a su hijo en el monte que yo te mostraré, Dios es bien específico, le dice a tu único hijo Isaac al que amas. No es que Ismael no fuera su hijo, es que el hijo de la promesa es Isaac. Lo mismo sucede en la siguiente generación. Nacen Jacob y Esaú, y hay un conflicto allí entre hermanos que dura muchísimos años, y no es que Dios no quiera salvar a Esaú, es que Esaú no fue receptivo a las verdades del evangelio. Sí, Jacob lo engañó y le cambió su primogenitura por un plato de lentejas, pero Esaú tuvo a menospreció la bendición del evangelio. Entonces, no es algo que se herede por sangre. Hay un dicho popular que dice que Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Es decir, lo que yo viva de mi relación con Dios le va a servir a mis hijos solo en la medida en que los acerque a ellos, a tener ellos personalmente una relación con Dios. Yo no les puedo hacer una transfusión de mi fe, ni puedo recibir por transfusión la fe de mis padres o de mis abuelos. Ahora, con relación a esto, porque el autor presenta como primera instancia a Abraham, el contexto de Abraham, porque Abraham es importante, pero también pasamos a otro punto muy importante, y aquí quisiera resaltar algo, la parte de la acción que hizo María. Y leo una cita que me gustó mucho del libro El deseo de todas las gentes, y aquí Ellen White dice lo siguiente: y cuando él penetró, hablando del perfume que derrama María, carísimo, por cierto, que representa a Jesús, dice ella, cuando él penetró en las tinieblas de su gran prueba, llevó consigo el recuerdo de aquel acto, anticipó el amor que le tributaría para siempre a aquellos que redimiera. Aquí vemos cómo es que María unge a Jesús en forma simbólica, porque realmente no era como que el fin último o el punto principal de María de decir, yo voy a ungir al maestro porque va a morir, sino era un agradecimiento realmente. Era qué tanto Dios había hecho, qué tanto Jesús ha hecho por María. Entonces, aquí igual se toma Dios en sus planes, pone que 6 días antes María vacíe ese perfume con Jesús, pero en un sentido de espiritual, de ungirlo para ya estar listo para la muerte. Para hacer un testimonio fragante. Exactamente. Me gustó mucho esa cita de que ese acto de María no pensaba que nadie lo viera, ella quiso llegar a escondidas. Pero su acción fue un aroma fragante que no solo llenó el cuarto de la casa de Simón en aquella tarde, sino que es uno de los actos más maravillosos y más recordados de amor y devoción al maestro. Exactamente. Ahora, y esto, acá pongo dos partes, dos comentarios. La primera, acá nos da la importancia de hacer las cosas en vida, porque se pone el contexto, la contraparte de María ungiendo a Jesús, presentando ese perfume de nardo, y vemos a Nicodemo sí, del otro lado, pero ya Nicodemo desde el punto de vista de la muerte, después de que Jesús ya vivió. Entonces, María tuvo, aunque fue una ofrenda
vaya, no fue insignificante porque incluso Judas, como que se enoja y se molesta y dice, maestro, pero ¿por qué permites que se desperdicie tanto dinero? Hay que dar a los pobres, aunque realmente Juan dice, él no lo decía para beneficio de los pobres, sino para su beneficio porque de ahí sustraía, los fondos, como que sus libros contables no estaban muy bien por ahí. Entonces, Judas, por un lado le dice, maestro, ¿cómo es que permites? Hay que dárselo a los pobres, haríamos un mayor beneficio. Pero Jesús le responde, déjala, a los pobres siempre los tendréis, a mí no siempre, yo ya casi me voy. Entonces aquí pongo la primera parte. Vemos que María lo hace en vida, y eso tiene una importancia, un valor más importante, vaya la redundancia, que lo que hace Nicodemo después de que Jesús muere. Que digo, es importante, sí, pero aquí nos deja la importancia o nos deja la enseñanza de que lo que tenemos que hacer para algún ser querido, pues hagámoslo en vida. Porque ya cuando la persona muere, pues uno quiere darle todo lo que no lo dio en vida y ya no sirve y te darle. queda el remordimiento de lo que no hiciste. Exactamente. Entonces yo creo que María, se sintió muy triste cuando el maestro murió y todo eso. Fue de las primeras en llegar a llorar a la tumba el domingo en la mañana. Pero creo que María pudo estar satisfecha de que pudo darle esa ofrenda al maestro en vida. Y creo que estaba tranquila. Quiero pensar yo, no lo dice ni algún libro ni nada de eso, pero quiero pensar yo que estaba más tranquila que las otras mujeres porque ella lo hizo en vida y aprovechó en decirle al maestro lo que ella quería decirle, no solo con palabras, sino también con actos. E incluso el lenguaje lo dice, que más adelante en los tiempos de aflicción, Jesús se acordó de esa ofrenda de María porque le impactó bastante. Entonces el primer punto es que lo que tenemos que hacer en vida, hagámoslo. El testimonio de María sirvió para darle aliento a Jesús. Exactamente. No puedo dejar de lado mi vena contable. Hice aquí una cuenta. Hablando solo de salario mínimo, Ajá. que la mayoría de las personas ganan más que el salario mínimo, que está en 248.90 por 365 días, 90.848.5. Es decir, María gastó 91,000 pesos, que eran sus ahorros de toda la vida, para decirle a Jesús, gracias por lo que hiciste por mí. Judas se enojó porque él decía, yo quiero esos 90,000 pesos en la bolsa que yo administro. Y es que es bastante. Sí, era bastante dinero. Y Simón, el leproso al que Jesús había curado, empieza a pensar, si Jesús supiera quién es esta mujer que le está lavando los pies, no dejaría que le lavara los pies. Jesús no lo reprende abiertamente. Le cuenta una parábola que Simón entendió. Y le pregunta, ¿quién amará más? ¿Al que se le perdona más o al que se le perdona menos? Pecado es pecado. La pregunta es, ¿qué tan consciente soy yo de la gravedad de mi pecado que me separa de Dios? Yo veo aquí que María era más consciente que Simón el leproso. Que a Simón lo juzgaron y dijeron, este pecador le dio lepra y por eso hay que apartarlo de aquí. El Señor Jesús lo restaura y en gratitud a eso Simón hace la fiesta para honrar a Jesús. Y Jesús le dice, cuando llegué aquí, tú hiciste la fiesta por mero cumplido. No hubo quien me lavara las manos y los pies. Y María no ha dejado de ungirme con perfume y con sus lágrimas y secarme con sus cabellos. Aquí la pregunta, les llamo yo preguntas para no contestarse, es ¿qué tan consciente soy de todo lo que Jesús ha hecho por mí y de todo lo que Jesús me ha perdonado? Sin duda María era más consciente que Simón. Exactamente. Y dentro de esto ya vemos la parte de Abraham. Cómo es que Abraham, aunque digo, para el tiempo de Jesús ya estaba muerto, más que muerto. Sí, sí. Igual ahí Jesús intenta
como que rebobinar el cerebro de los judíos y decirles están equivocados. Vemos a una María agradeciendo de una forma muy franca con todo lo que tenía y literalmente todo lo que tenía, porque igual no se registra más si le quedaron más fondos por ahí, pero me imagino que María tuvo que haber pensado mucho eso para poder designar una gran cantidad a la parte de ese regalo, que fue muy bien apreciado por el maestro y le enseñó algo a la parte de los que estaban a su alrededor. Pero vemos desde otro punto de vista a Pilato. Aunque Pilato no tuvo una comunicación tan cercana como lo tuvo María, vemos que Pilato, él reconoce y dice, señores, pero ¿qué pecado le están buscando? No hay falta en él para juzgarlo. O sea, y vemos que si analizamos la parte de los usos horarios de cuando están llevando a Jesús de aquí para allá, vemos que van a despertar a Pilato en la madrugada. Y yo creo que Pilato ya cansado, dicen, señores, este no tiene nada. Ya lo examinamos, no le acusan de nada de infracción. Este hombre es muy sabio. ¿Qué quieren que le hagamos? Y aquí vemos que Pilato les pregunta, aunque sí, con la presión del pueblo y queriendo ganarse y ser el muy buen gobernante que todos los políticos quieren llegar a ser en algún punto de su vida. Vemos acá a Pilato diciéndole, señores, es que ya lo examiné, ya lo vi yo mismo, no tienen testimonios concretos, ¿qué más quieren que le hagamos a este hombre? Y pues ahí viene el punto de que lanza a Barrabás a Jesús. Pilato termina cediendo por presión social, por temor al que dirán, por temor a perder el puesto de gobernador, que dejaba mucho dinero. Porque cuando él les dice, no encuentro falta en él, los fariseos y el pueblo dicen, si a este sueltas, no eres amigo del César. Es decir, te vamos a reportar con la autoridad y que te quite gobernador. Y Pilato termina cediendo. Hay un testimonio más en la historia de Pilato, que es el testimonio de su esposa, que le manda un mensajero con un recado que le dice, no tengas nada que ver con este justo. Ojo que estamos hablando aquí de dos personas no creyentes, dos romanos, dos gentiles que no saben nada ni creen nada del judaísmo, ni del plan de salvación, ni del Mesías, ni nada. Pilato da testimonio y dice, no encuentro falta en él. La esposa de Pilato, que no está aquí en el pretorio, ella está en su casa, está despertándose en la mañana, y le dice, no tengas nada que ver con este justo, porque he padecido mucho en sueños por él. Es decir, Pilato tenía todos los elementos para decir, libérelo, no hay nada en él. Pero se dio por presión social. Aquí el testimonio es, ¿conoces tú la verdad? Pilato conoció la verdad. Es más, le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Pero no se quedó a escuchar la respuesta, se fue. Y decidió ceder a la presión. ¿Qué presiones tienes tú? Sociales, familiares, financieras, emocionales, de salud, no sé, las que sean, que te separan de Dios. Sí, todos pensamos mal de Pilato y tenemos la frase de se lavó las manos como Pilato, ¿sí? ¿Cuántas veces me he lavado yo las manos como Pilato para no dar el testimonio que debo dar? El testimonio de Pilato aquí está. Y Pilato terminó dando testimonio aún involuntariamente. 3 veces lo registra aquí el Evangelio. Entonces, aunque yo no esté consciente, voy a dar un testimonio. ¿Qué tan bueno va a ser mi testimonio? ¿Me voy a quedar a escuchar la respuesta de qué es la verdad o voy a seguir ocupado con mis cosas? Y es que aquí se presenta algo importante porque, o sea, Pilato, él en su experiencia, en su conocimiento, él dice, o sea, yo no encuentro nada. Viene su esposa y vemos que, o sea, para que no le crea a su esposa, sí, ya está un poquito más compleja la cosa, para que no le haga caso, ahí sí ya hay que tener cuidado con cómo estaba Pilato. Pero vemos cómo es que acá los judíos, con la presión social, hacen que el maestro muera. Y entonces se nos lleva a pensar que muchas veces tomamos decisiones para la eternidad o para la muerte eterna
por presión social. Para vida eterna o para muerte eterna. Todo tiene Exactamente. consecuencias eternas. Es para bien o para mal. La pregunta es, ¿voy a tener yo la fortaleza espiritual, que esa solo se obtiene orando, para mantenerme firme, como lo hizo Daniel? La vida de Daniel es uno de mis personajes favoritos. Su primera tentación fue muy pequeña entre comillas. ¿Qué vas a comer? Decidió no ceder. Sus amigos fueron testados con qué vas a adorar. Él fue tentado más adelante en no ores a tu Dios, ora solo al rey. Pero la vida devocional de Daniel, la creencia de Daniel se fue desarrollando poquito a poquito y fue creciendo. Pilato nunca dejó que su vida espiritual creciera. Si él se hubiese quedado allí a esperar la respuesta de qué es la verdad, yo pienso, la Biblia no lo dice, que Jesús le hubiera dado una respuesta que le hubiera servido. De todas maneras, Jesús hubiera terminado en el Calvario porque era el plan de Dios que muriera para redimirnos a ti y a mí. Pero Pilato hubiese tenido una oportunidad si él decide no ceder a la presión. Ahora, con relación a esto, porque igual el autor nos presenta más testimonios respecto a la parte de Jesús y también sobre la parte de la pregunta o la palabra fundamental de qué es creer, porque es lo que estamos trayendo desde Abraham hasta Pilato. Y vamos a desarrollar un poquito acerca de Tomás. ¿Cómo es que...? Y aquí está un ejemplo muy, muy interesante de lo que es el ser humano en su esencia pecaminosa. Porque, a ver, Tomás era un discípulo de Jesús y estuvo por 3 años y medio con Jesús. Había pasado 3 años y medio con Jesús. Exactamente. Entonces, Dídimo, que igual se le llama acá a Tomás, no estaba con los apóstoles. Jesús resucita, se da la noticia y comienza a aparecer a algunos de ellos, a las mujeres, a los de camino de Maús, y se les aparece a algunos que están en la mesa porque dice que están cerradas las puertas y ven y dicen, caray, ¿cómo entró Jesús acá? ¿Cómo entró aquí si estamos cerrados y escondidos para que no nos vean? Exactamente. Entonces, está este punto de los apóstoles. Y llegan con Tomás los encuentra y comienzan a platicar y dicen, hemos visto al maestro y ha resucitado. Y Tomás dice, si yo no tocare con mis manos y metiere mi mano en el costado y metiere mis dedos ahí, yo no voy a creer. Y vemos que Jesús se le aparece y Jesús le dice, a ver, aquí está mi costado, mete tu mano para que lo veas. Aquí está la evidencia. Exactamente. Entonces Jesús le presenta a Tomás esa parte de decir, ¿quieres algo tangible? Aquí está. Y vemos que Tomás lo ve, se emociona y hace una declaración que me gustaría leer. En Juan capítulo 20, versículo 29, primero leo esta parte y dice lo siguiente. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esta palabra, abriendo un paréntesis, me gustaría relacionarla con los salmos, porque en los salmos aparece mucho esta palabra, bienaventurados aquellos, bienaventurados estos. Jesús la repite mucho en la parte del Sermón del Monte. El Sermón del Monte. En Mateo 5. Pero aquí Tomás hace una declaración que muchos han puesto como la defensa de la deidad o de la parte divina de Jesús en el Evangelio de Juan, porque aquí en el versículo 28 dice, Señor mío, Dios mío. O sea, Tomás reconoce que está viendo al Dios mismo ahí, está diciendo, estoy viendo a Dios pero encarnado. Algo que Pablo lo toma en Hebreos 1:3, donde dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, es Jesús el que está aquí. Hasta el día de hoy, Tomás es sinónimo de incrédulo. Exactamente. Hasta el día de hoy. Es más, yo no sé si aparece, no recuerdo en este momento, otra mención, salvo cuando se enlistan los 12 discípulos, otra mención a Tomás. Tomás es conocido como el que no cree.
Ya tuvo el testimonio de María. Ya tuvo el testimonio de Cleofas y su amigo. Ya tuvo el testimonio de los otros 10 discípulos y de todos los demás que están en el aposento alto. Pero él sigue sin creer. Y a mí me llena de gratitud cómo Jesús es maravilloso. Condesciende con Tomás. Vaya, había dado ya muchas evidencias de la resurrección. Por diversas causas, Tomás no había estado en las veces anteriores y había expresado: si yo no viere sus manos, las huellas de sus manos y sus pies de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no voy a creer. Y Jesús se aparece y le dice: aquí estoy, Tomás. Mete tu mano en el costado, mira mis manos y mis pies. Y entonces allí toda la barrera de incredulidad de Tomás desaparece. Mi Dios y mi Señor. Todo lo que Tomás había vivido esos mismos 3 años y medio, le habían dado evidencia de que Jesús era el Mesías. Todas las evidencias de las que hemos hablado estas semanas, que hemos visto en el Evangelio de Juan, Tomás las había visto. Pero su mentalidad, no sé, pongámoslo en términos actuales, materialista, posmoderna, secular, qué sé yo. Si no lo veo, no lo creo. Si no lo puedo medir, no existe. Tengo que probarlo con el método científico. Así era Tomás. Y el Señor Jesús condesciende con él. Le da la evidencia que Tomás está pidiendo. Y la reacción de Tomás es la reacción de un converso. Señor mío y Dios mío. Era lo que necesitaba Tomás para terminar de aceptar la verdad de la resurrección. Y eso a mí me da una lección. Yo no sé qué necesitas tú. A veces no sé qué necesito yo tampoco. Pero pidámoselo a Dios. ¿Qué necesito para creer? Para saber que Jesús es mi Dios y mi Señor. Pidámoselo al Señor y estemos atentos, porque sin duda, por amor, el Señor nos dará la evidencia que necesitamos, no la que queremos, la que necesitamos para que nuestro corazón se convierta y acepte la verdad del Evangelio. Ahora, antecedentes de esto, similar a Tomás, podemos ver, por ejemplo, Nicodemo, que basa su fe y dice: Señor, ¿cómo es que yo puedo nacer? O sea, como usted comentaba, el método científico, ¿cómo es que puedo yo hacerlo? Pero si no lo han hecho anteriormente. Vemos, por ejemplo, la mujer junto al pozo de Jacob, que dice: Señor, pero ¿cómo tú lo quieres vas a sacar agua si no tienes con qué? Exactamente. Y hoy en día, actualmente, la pregunta acá es: ¿cuál es nuestro testimonio en favor de Jesús? Porque realmente acá tenemos lo que es la Biblia. Y la Biblia nos presenta, tal vez podemos decir, una ventaja, pero a la vez una desventaja sobre los 12 discípulos. Una ventaja es que ahora tenemos todo el marco de la Biblia. Ya vimos la historia completa. Exactamente, ya sabemos cuál es el final, ya lo tenemos ahí. Esa es la ventaja que tenemos. Sin embargo, nuestra desventaja, que podríamos decirlo así, o por llamarlo así, es que no podemos, en pocas palabras... Jesús no está aquí conmigo, yo no le puedo preguntar. Y ahí es donde, pues sí, nos toca pues basarnos solamente en la parte de lo que nos dice la Biblia ahí. Uh-huh. Entonces, realmente esto nos lleva a reflexionar cómo es que hoy en día podemos ver el todo relacionado en la Biblia. Y más aún, cómo el Espíritu Santo nos puede hablar a través de la Biblia. Todo esto nos lleva a presentar algo en contra de la lógica de Nicodemo, de la mujer junto al pozo de Jacob, de Tomás, de creer solamente en las cosas tangibles. Vida espiritual.
Exactamente. Cuando Nicodemo dice, yo no puedo volver al vientre de mi madre, Jesús le dice, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? A la mujer samaritana que dice, ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén, nosotros adoramos aquí. Jesús le dice, la hora viene y ahora es que hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Las cosas espirituales se disciernen con ojos espirituales. Yo dije hace un momento, Jesús no está aquí conmigo para que yo le pregunte. Y sí, no tengo la ventaja que tuvo Tomás o que tuvo Pedro. Pero Jesús está aquí en la palabra de Dios. Entonces, no lo voy a ver con estos ojos físicos que necesitan lentes para poder leer. Pero lo puedo ver con los ojos espirituales. Esos ojos espirituales son los que tenemos que aprender a desarrollar. Y la única manera de desarrollarlos es con estudio y oración. Exactamente. Y a veces, ya casi para ir cerrando este comentario, muchas veces nuestra fe mengua porque nuestra lógica es humana y la fe es divina. Y a veces queremos medir la fe con mi lógica humana y va a ser imposible. Pero realmente el tener fe o confianza totalmente en Dios nos lleva a desarrollar una fe. Y la fe se va desarrollando poco a poco con base a la relación que tengamos con Dios. Y hay solamente dos formas con las cuales vamos a poder hacer. Y sin esas dos formas va a ser imposible desarrollar una fe. Digo, hay más, pero dos de las básicas. 1, oración. Y 2, lectura de la Biblia. Si no tenemos esas dos formas para nosotros ejercer nuestra fe, que igual hay muchas otras que no las incluimos acá, como la parte de los cantos, la música, la testificación. Pero si no hacemos estas dos cosas, por lo menos, digo, realmente nuestra fe no va a desarrollarse completamente. Es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice la Biblia. Y la fe no es algo que yo cree, que yo invente. El apóstol Pablo dice que Dios obra en nosotros el querer, es el confiar, el tener fe, como el hacer. Entonces, tenemos que hacer esas dos cosas. Orar, pedirle a Dios que nos dé esa fe y escudriñar las Escrituras. Jesús dijo, escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, quiero conocer a Jesús, tengo que ir a la Biblia. Pero no como un libro de texto más. Tengo que ir a la Biblia en oración, porque es con oración como Dios me puede hablar a través de la historia sagrada. Exactamente. Y termino con lo siguiente. No leamos la Biblia, como se dice el contador. Escudriñémosla. Porque leer la Biblia, pues sí, podemos leer toda la Biblia en un mes. Pero de nada más va a servir si yo no escudriño, veo, analizo meticulosamente. Y además de eso, lo pongo en práctica. Porque una cosa es saber de la Biblia, otra cosa es ponerla en práctica. Que son dos ejes muy grandes en la vida del cristianismo y que a veces nos cuesta bastante. Sin embargo, con oración, todo se puede. Quizás sea muy burdo lo que voy a decir. A veces nos ponemos a estudiar para tener información rápida en la cabeza porque voy a contestar un examen. Paso el examen, contesto el examen y se me olvida. Leer la Biblia es escudriñar la Biblia y permitir que la palabra de Dios cambie mi corazón. Que, dice mi madre, parece que te hablo y te entra por un lado y te sale por el otro. Que la palabra de Dios permanezca en mí y cambie mi vida para que la fe pueda crecer. Exactamente. Y claro, los esperamos la siguiente ocasión con otro episodio más acerca del Evangelio de Juan. Bueno, tengan una excelente semana y que Dios les bendiga. Dios les bendiga.